atrás. Muy buenas, muy buenas tardes, apreciados alumnos. Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a tener este encuentro que es, en principio, una clase de repaso porque ya el parcial es la semana que viene. Entonces, me interesa que los aspectos macroeconómicos que vamos a evaluar también queden bien claritos para la semana que viene. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de hacer esta sesión. Nos reunimos esta hora y no sé si la que viene, a lo mejor en esta hora cubrimos toda la temática. Fíjense, nosotros venimos del ámbito microeconómico y venimos diciendo que en la microeconomía los oferentes y los demandantes libremente ellos persiguiendo sus propios intereses son capaces de en cualquier mercado o en un mercado determinado llegar a un nivel en el cual por el libre juego de oferta y la demanda, todo potencial comprador consigue a todo potencial vendedor y se realizan los intercambios. Que ese punto nosotros lo señalamos como punto de equilibrio y en ese punto tenemos la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio. ¿Okay? Eso, repito, sucede en cada uno de los diferentes mercados en los cuales se hacen las o transacciones para intercambiar bienes o servicios. Entonces, una cosa importante que hay que destacar aquí es este tema de este precio, porque resulta que el precio es la variable independiente, es la variable que le permite a demandantes y a oferentes tomar la decisión de el oferente cuánto producir, el demandante cuánto demandar, cuánto consumir. Y aquí quiero hacer una acotación importante. Una cosa es el precio absoluto y otra cosa es el precio relativo. El precio absoluto es ese precio que nos habla de el intercambio, de la relación de intercambio de dinero por un bien o servicio. O sea, realmente nosotros queremos es hacer intercambio de unos bienes por otros para poder satisfacer nuestras necesidades. Pero resulta que si lo hacemos intercambio de unos bienes por otros, estamos teniendo limitaciones para hacer las operaciones. Entonces, existe una mercancía común que se llama dinero y esa mercancía la podemos intercambiar por el resto de las mercancías y eso facilita tremendamente los intercambios. Entonces, ¿qué variable resulta del uso del dinero? El precio absoluto. Repito, el precio que me dice cuánto dinero tengo que dar para obtener un determinado bien. Pero en mi cabeza, para tomar las decisiones, yo sigo trabajando en función de los precios relativos. Si no existiera el dinero, concretamente un precio relativo sería las unidades de un bien en función de las unidades de otro bien. Por ejemplo, estaríamos hablando de que una camisa equivale a 2 pares de medias y eso sería un precio relativo. Ese precio relativo, repito, sería muy engorroso de hacerlo sin la existencia del dinero, porque bueno, resulta que tendríamos que tener las dos personas, por ejemplo, si ambas personas quieren algún bien de alimento, pues no pueden hacer la transacción porque no están generando una mercancía que permita hacer el intercambio con la otra persona. Sí, espero estar dando la idea de lo difícil que es las transacciones cuando se realizan equivalencias entre bienes y otros, y entonces está el precio absoluto como esa variable que permite hacer los intercambios. Pero eso es como un velo, o sea, eso no quita que sigan existiendo los precios relativos. Por ejemplo, usted puede decir, una camisa cuesta $50 y un par de medias cuesta $10. Está muy bien. Eso le permite a usted hacer una relación de que, bueno, ¿cuánto dinero tengo que dar? Pero en su cabeza usted relaciona su precio, el precio que usted tiene por el bien o servicio que usted produce o presta con respecto a lo que cuestan el resto de los bienes. Por eso es que no es lo mismo, por ejemplo, un gestor que se dedique a
cobrar $10 por cada documento o trámite que haga a otra persona, supóngase que ese gestor sea capaz de hacer 5 o 6 trámites al día, él va a tener un determinado ingreso y con ese va a poder comprar los bienes y servicios. Pero en el fondo, el ingreso es lo que me permite a mí entender, ajá, si es que tengo una cantidad de dinero disponible para distribuirla. Pero en el fondo, créanme que se sigue hablando en términos de unidad, en términos de esos $10 que gana. Por ejemplo, si él solamente puede hacer 10, 15 gestiones al mes, para él una camisa de $50 va a ser una camisa que él va a considerar cara, que él va a considerar poco accesible. Y si la camisa sigue cuesta $150 o es una camisa que venden de marca y cuesta $200, todavía se le hace mucho más alejada de lo que es su posibilidad de comprar. Entonces, él en su mente tiene esa relación de precio relativo en función de lo que él gana y de lo que se puede comprar. Estaba viendo, por ejemplo, para ver otra persona que tendría una visión totalmente diferente del precio de una camisa que cueste $500. Por ejemplo, estaba viendo que Leo Messi practica o hace alrededor de 54 juegos al año y gana cerca de, perdón, de 55 juegos al año y gana cerca de $54 millones al año. Pues obviamente, en el caso de Messi, estamos hablando de que él por juego se gana fácilmente $1 millón. Para él, una camisa de 500, de $600, pues termina siendo algo muy, muy económico. Entonces, repito, siempre sobre las decisiones se van a tomar sobre el precio absoluto y el precio relativo. Ambas son señales importantes que permiten realizar los intercambios, ¿ok? Entonces, cuando nosotros pasamos al campo de la macroeconomía, decimos la macroeconomía estudia la economía en su conjunto, estudia las consecuencias globales de las decisiones individuales. ¿Y cómo hace ese estudio? Una de las formas que lo hace es a través del cálculo de variables agregadas, de variables macroeconómicas. Dentro de esas variables macroeconómicas agregadas, una es, o digamos, la principal es la suma de todas las ofertas para obtener el total de la oferta agregada. ¿Y por qué es esencial? Porque todo gravita en función de la producción de bienes y servicios, porque recuerden que cuando hablamos de bienestar económico, dijimos que es esa situación de riqueza que se deriva de una relación directa entre la producción, el empleo y la distribución del ingreso. De manera que toda la base de la riqueza de toda la sociedad y de los individuos en particular depende de la generación de ingresos. Y la generación de ingresos proviene de aquí, de la fabricación de productos que se multiplica por el precio y se obtienen unos ingresos, ¿ok? Siempre en economía el énfasis no se va a hacer en el valor, sino se va a hacer en qué pasa con el precio y qué pasa con las cantidades. No es nada distinto en el mercado consolidado. En el mercado consolidado, cuando nosotros sumamos toda la oferta agregada, vamos a decir el valor total de la producción de bienes y servicios en el territorio nacional en un periodo de tiempo determinado. Y esa oferta agregada la vamos a cuantificar, la nacional, a través de una variable que se llama Producto Interno Bruto. ¿Okay? Entonces, este Producto Interno Bruto es ese ingreso que permite, es ese ingreso que permite, es ese ingreso que le permite a la nación poder una parte consumirla y otra parte ahorrarla. Y ese ahorro es una fuente de financiamiento para la inversión. Inversión que va a permitir que año tras año seamos capaces de aumentar la capacidad de producir más bienes y servicios. ¿Okay? Entonces, es muy importante
que de entrada nos empecemos a familiarizar con todos estos términos macroeconómicos para entender el funcionamiento de la economía en su conjunto, ¿ok? Entonces, repito, de las ofertas individuales de todos los mercados, lo que hacen organismos como los institutos de estadística o en el caso de Venezuela, el Banco Central, es calcular una variable de oferta agregada. Y esa oferta agregada se las ingenia a través de una metodología de los precios constantes para obtener un nivel de PIB real, un nivel de PIB real que esté separado de lo que pasa con el nivel general de precios. Generalmente van a tener el ingreso y el PIB como esas variables, ¿cómo se llama? Macroeconómicas que permiten que saber cuánto ingreso se ha generado en una economía. Del lado de la demanda, siempre dijimos que era lo que los consumidores estaban dispuestos a comprar. Quiere decir que los consumidores gastan buena parte de su ingreso en comprar bienes y servicios. Esa variable a nivel macroeconómico también la agregamos en una variable que se llama consumo, ¿ok? Obviamente, lo que hacemos es establecer cuánto gastan las familias o cuánto gastan los hogares en bienes y servicios para obtener esa variable consumo. ¿Ok? Otro, como es un mercado consolidado o como es la macroeconomía en su conjunto, hay otros actores que intervienen en la economía y que lo vamos a ver en la generación de la red. Por un lado está el gobierno, por el otro lado están las empresas y por el otro lado están los no residentes o los extranjeros. Es decir, cuando nosotros hablamos de la demanda agregada, lo que decimos es cuánto de esa producción es gastada por los hogares, por el gobierno, por las empresas y por los extranjeros. Entonces, por ahora, lo que me interesa destacar aquí es que así como en el mercado individual ocurre un equilibrio entre oferta y demanda y entonces esto genera un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio, en el caso de la macroeconomía vamos a tener una oferta agregada, ¿okay? Que es la producción total en un determinado año y una demanda agregada donde están la suma, las demandas individuales de estos actores, repito, hogares, gobierno, empresas y extranjeros, y donde se intersecten la oferta agregada y la demanda agregada, nosotros vamos a tener dos variables importantes. Sobre todo esta, el PIB o la producción total de bienes y servicios, y también es posible calcular un nivel general de precios, ¿ok? Otro aspecto importante a resaltar aquí antes de pasar al flujo circular de la renta es que la economía pasa siempre por unas situaciones en las cuales las variables están en auge o las variables están teniendo una situación recesiva. Ese famoso pasaje bíblico de épocas de vacas flacas y épocas de vacas gordas, eso es una realidad en economía. Cuando se logra en el siglo XX recopilar estadísticas agregadas, el economista Nobel Mitchell se da cuenta que hay comportamientos recurrentes en los cuales la producción tiende a subir a lo largo de un periodo, llega a un tope y luego en otro periodo tiende a desacelerarse o incluso a hacerse negativa. Y repito, eso termina siendo una fluctuación recurrente a lo largo del tiempo, lo que no significa que la economía deje de crecer. Mientras haya inversión, mientras haya, por cierto, la inversión es el gasto que hacen las empresas en comprar maquinarias y equipos para aumentar la capacidad de producción. Entonces, la medida que esa inversión permita ir aumentando lo que llamamos el stock de capital, el stock de maquinarias, el stock de edificios, el stock de carreteras, el stock de inventarios, eso va a permitir que la economía tenga una tendencia creciente, ¿ok? Que sea capaz de producir cada vez más bienes y servicios. Pero en un momento coyuntural,
puede ser que la producción de ese año esté por debajo de la capacidad de producción de la economía. ¿Y eso quién lo va a determinar? La demanda, porque la demanda puede estar deprimida en un periodo o puede estar en un tremendo auge en otro periodo y eso crea esas fluctuaciones. El gran Keynes lo resumía así. Decía, todos los agentes económicos se manejan por expectativas, ¿verdad? Y suelen reaccionar o sobre reaccionar. Cuando las expectativas de lo que va a pasar en el futuro con la economía y con los mercados son negativas, restringen dramáticamente su consumo y su inversión y provocan caídas de la producción de bienes y servicios. Y cuando a la economía le va bien, entonces están súper optimistas, empiezan a consumir y sobre todo la inversión es la variable más volátil y se genera un crecimiento económico acelerado. ¿Okay? Entonces, la economía, repito, calcula variables, la macroeconomía calcula variables macroeconómicas, porque eso es lo que permite saber qué está pasando con las variables que nos permiten obtener bienestar y además porque tiene que saber cómo estamos en los ciclos económicos y aplicar política económica, esa es su segunda tarea, para suavizar estos ciclos económicos, para que no sea una caída abrupta, como por ejemplo la que ocurrió en los años 30, en la cual no intervinieron las autoridades económicas para tratar de apuntalar el consumo y la inversión, y entonces la caída fue bien dramática. La producción cayó cerca de 30-40% en las principales economías desarrolladas. En cambio, en la pandemia, por ejemplo, donde todos fuimos, el mundo fue parado casi que totalmente en buena parte de sus actividades económicas, hubo mucha combinación de política económica que permitió que la economía solo cayese 3-4 puntos porcentuales, 5-6 puntos porcentuales. No fue una caída dramática. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué me interesa a mí de cara a el primer parcial? Que nosotros seamos capaces de entender cómo se genera el ingreso, este ingreso del que acabamos de hablar, que genera bienestar, y cómo se distribuye, cómo es el flujo circular de ese ingreso a través de la economía. ¿Okay? Sobre todo con la intención de que ustedes se aprendan los conceptos de las variables macroeconómicas que aparecen en los años. ¿Ok? Esto por ahora, junto con lo que es el flujo circular de la renta, es lo que me interesa que estudien, ¿ok? ¿Por qué? Porque este lenguaje es fundamental para entender todas las explicaciones que hagamos de aquí en adelante. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta o comienzo con el flujo circular de la. ¿Sigo? Muy bien. Entonces, repito, la riqueza se fundamenta en la generación de ingresos y el ingreso recae en las empresas. Las empresas son esas organizaciones, ¿verdad? Que producen y venden libremente. Para producir necesitan combinar factores productivos. ¿Cuáles son esos factores productivos? Recursos naturales, capital físico, que son las maquinarias y equipos, capital humano, que es la mano de obra, y tecnología, que son las técnicas, el know-how, el cómo hacemos esa elaboración de esos bienes y servicios. Esas empresas ofrecen esos bienes y servicios a los hogares. Los hogares son esa persona o ese grupo de personas que comparten un ingreso, y estas personas que están aquí somos todos nosotros los que gastamos buena parte de nuestro ingreso en comprar bienes y servicios. A nivel macroeconómico, entonces, por un lado, se genera el ingreso de la economía y el PIB, ahorita lo vamos a usar como equivalente, y por el lado de los hogares se genera el consumo.
todo ingreso que no sea gastado en bienes y servicios, se genera entonces ahorro. Y ese ahorro, esa parte del ingreso que no se consume, va al sistema financiero, bien sea al mercado de dinero o al mercado de capitales. Es decir, usted sus excedentes de su ahorro o lo va a tener en instrumentos del mercado de dinero, como son el efectivo o los depósitos bancarios, o lo va a tener en el mercado de capitales, donde allí se hacen inversiones en títulos valores como las acciones, como los bonos o cualquier otro tipo de participaciones que se hagan allí o préstamos que se otorguen, ¿de acuerdo? Es decir, este ahorro se canaliza atrás del sistema financiero. Dentro del mercado del dinero, del mercado financiero y dentro del mercado del dinero, macroeconómicamente hay una función crucial. ¿Cuál es la función crucial? Que este ahorro es captado por las entidades bancarias para luego prestarlo a los inversionistas. ¿Okay? Entonces, estos inversionistas son los que van a adquirir maquinarias y equipos, van a adquirir tecnología y con el propósito de seguir expandiendo sus negocios, de permitir que haya crecimiento de la capacidad de producción de esa empresa, de manera que se fortalece, crece nuevamente este ingreso. ¿Okay? Estas empresas que producen estos bienes y servicios le venden a los hogares, le venden al sector público y le venden a los extranjeros. ¿Okay? En el caso de la toma de decisiones, cómo saber cuáles bienes se van a producir, cómo saber qué mano de obra se va a contratar. Repito, los precios son esas señales que guían las decisiones de estos agentes que están aquí. Aquí los precios de todos los bienes y servicios van dirigiendo las decisiones de los hogares. Aquí las empresas, por un lado, el precio de los bienes y servicios y por el otro lado, el precio de los factores de productivos va a determinar cuál va a ser su nivel de producción. De manera que las grandes preguntas de la sociedad de qué, cómo y para quién en un sistema de mercado se toman de forma desincronizada o no está concentrada en un solo ente que decide qué producir, cómo producir y para qué, sino que viene de las múltiples decisiones que toman los consumidores y los productores, repito, persiguiendo sus propios intereses. El qué depende del gusto de los consumidores porque ellos están dispuestos a pagar un mayor precio por las cosas que prefieren. Las empresas a los precios más altos, esos son los bienes que van a preferir vender. El cómo es la tecnología. La tecnología siempre va a buscar que sea al menor precio posible, a los menores salarios posibles. Y el para quién, uno le gusta decir que es para satisfacer las necesidades, que es para lograr lo que decimos que es la distribución del ingreso y a los diferentes entes, pero la realidad es que al ser un mecanismo de mercado y un sistema donde existe el dinero, el para quién es para las personas que tengan las unidades monetarias que les permitan adquirir esos bienes y servicios. ¿Okay? Entonces, este mundo microeconómico permite obtener como grandes variables macroeconómicas el nivel general de precios, los salarios, que los salarios vamos a tener el salario nominal y el salario real, que el salario real es la división del salario nominal entre el precio, es decir, el juego de los precios relativos permitiendo la toma de decisiones. Luego viene este ente fundamental en la economía, que es el gobierno. Esta unidad institucional que llamamos gobierno tiene funciones económicas muy, muy importantes. ¿Cuáles son esas funciones económicas importantes? Debe administrar o regular el mercado para evitar las fallas del mercado. Debe redistribuir la renta, porque la redistribución de la renta le permite a él que haya una distribución más equitativa.
yo les comentaba que este mecanismo del mercado microeconómico aquí es tremendamente eficiente para generar bienes y servicios, pero las recompensas las obtienen los que son más eficientes. Ellos son los que van a apropiarse de la renta. Ahora, si esto lo dejamos así solito, no hay intervención del Estado, se tiende a crear una desigualdad y hay personas que tienden a quedar fuera de las posibilidades de accesar o de obtener parte del ingreso que está aquí. Entonces, lo correcto es que este Estado primero regule la actividad económica. Entre una de las cosas muy importantes que tiene que hacer es evitar que se creen monopolios, porque si se crean monopolios, no se da un buen funcionamiento del mecanismo del mercado. Otra cosa importante que tiene que hacer es evitar daños colaterales como la contaminación. Y finalmente, bienes que no sean rentables para las empresas producir, el sector público está obligado a producirlos si son una necesidad para la sociedad. Por ejemplo, la seguridad, la salud pública, la educación pública, son bienes que no provee suficientemente el sector privado y el sector público los debe hacer. ¿Okay? Luego, la forma de poder actuar el sector público es a través de extraer renta a los que más ganan vía impuestos, porque por eso es que los impuestos son una imputación, una confiscación que se hace al dinero que ganan las personas, ¿verdad? A la ganancia de las personas o al consumo. Y la idea de obtener ese ingreso es que el Estado, a través de sus funciones, lo devuelva a determinados sectores que son los menos favorecidos y a través de transferencias, ¿verdad? Y además, como él tiene su propia gestión, pues entonces el Estado gasta en pagar a los empleados públicos para realizar sus funciones. El Estado compra bienes y servicios también para realizar sus funciones y, repito, le hace transferencias directas a los hogares para que ellos puedan tener unos niveles de ingreso que le permitan tener un mínimo de calidad de vida. ¿Okay? Entonces, ese papel de redistribución de la renta es esencial para lograr una economía más equitativa, no más eficiente, más equitativa. Pero se supone que si los agentes económicos privados actúan libremente y son capaces de generar renta y el Estado hace una redistribución que no entorpezca el funcionamiento de la economía, todo esto se traduce en que hay nuevas oportunidades para las generaciones que vienen de relevo y esto se retroalimenta. ¿Ok? Por otro lado, estas empresas venden bienes a los residentes de otras economías. También hay actividad financiera con esos entes, ¿verdad? Hay compras de acciones, hay compras de bonos. Y en el caso de los hogares compran bienes del resto del mundo. El sector público también puede comprar bienes del resto del mundo. Aquí también hay una retroalimentación, ¿ok? Entonces, este es el flujo circular de la renta y en cada sector las decisiones se toman vía precio. ¿Cómo se van a tomar las decisiones en el sector financiero? En el sector financiero, los precios que permiten tomar las decisiones es la tasa de interés. La tasa de interés nominal, que en principio uno lo establece como esa prima que se paga o que se recibe por un dinero prestado, pero realmente la tasa de interés es ese costo de oportunidad de tener dinero, ¿ok? Eso lo vamos a explicar cuando veamos el sector financiero. Y luego está la tasa de interés real, que es que a la tasa de interés nominal le restamos la tasa de inflación y sabemos en términos reales cuál está siendo la remuneración de los activos financieros y en función de eso se toman las decisiones de prestar o de pedir prestado dinero. En el caso del sector externo, ¿cuál es el precio que permite establecer cuáles van a las exportaciones y las importaciones? El tipo de cambio.
el tipo de cambio es esa moneda a la que se intercambia un bien por, perdón, el tipo de cambio es ese precio al que se intercambia la moneda nacional por una unidad de moneda extranjera, y también existe un precio relativo allí, que es el tipo de cambio real, que relaciona los precios nacionales con los precios internacionales, y en función de esa relación, eso puede ser favorable para los bienes nacionales o puede ser favorable para los bienes extranjeros. Todo va a depender de la estructura de costos que tenga cada una de las economías y también del manejo macroeconómico que tenga esa economía. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos los economistas para saber que este flujo circular de la renta, a cuánto ascendió, cómo se lograron los distintos niveles de las variables macroeconómicas? Bueno, lo hacemos a través del cálculo, principalmente, pues, de muchas variables, pero principalmente de esta variable que está aquí, que la llamamos ecuación macroeconómica, en la cual por un lado está la oferta agregada y por el otro lado está la demanda agregada, ¿ok? Repito, por el lado de la oferta agregada la medimos a través del Producto Interno Bruto, que es esa producción total de bienes finales en el territorio nacional en un periodo de tiempo determinado, y por otro lado se determina la demanda agregada. La demanda agregada va a estar compuesta por el consumo, que es el gasto de los hogares en bienes y servicios, el gasto del gobierno, que es ese gasto que hace el gobierno para cumplir sus funciones. En eso, repito, está la remuneración de los empleados públicos y la compra de bienes y servicios. También están las empresas que demandan, que compran maquinaria y equipo para aumentar su capacidad de producción. Están los residentes de otras economías que le compran a nuestra economía bienes y servicios, es decir, las exportaciones son las ventas de bienes y servicios al exterior, y están las importaciones, en este caso se ponen de manera restando porque son una salida de dinero, en el cual las importaciones son esas compras de bienes y servicios que hacen nuestros agentes internos a residentes de otra economía. Para mí es muy importante que se entienda esta función macroeconómica, porque esta función macroeconómica es la que también nos va a permitir después entender que nosotros, aparte de ver cuál es la evolución de la economía, necesitamos alcanzar ciertos objetivos macroeconómicos para lograr el buen funcionamiento de la economía. Es decir, ese bienestar económico se va a lograr con un sector privado combinando factores productivos, pero también con una economía que cuente con un entorno macroeconómico estable, donde se esté logrando crecimiento del PIB, se esté logrando baja tasa de desempleo, se esté logrando control de la inflación, no haya mayores sobresaltos en el tipo de cambio y se esté logrando déficit público y déficit externo sostenible. Eso, combinado además con la innovación y la investigación, es lo que genera esas economías productivas que son capaces de producir una gran cantidad de bienes y servicios, y que eso les permite entonces a esa economía, cuando lo divide entre el número de la población, tener un nivel de ingreso per cápita que es reflejo de su riqueza. Si esa generación, si esa torta, ese pastel que se llama ingreso es grande, pues entonces hay una distribución. Concha, le tendría que ser demasiado desigual para que no beneficie a buena parte de la población, pero lo que sí es cierto es que sin generación de ingresos, ahí sí es verdad que el bienestar económico queda muy comprometido, o inclusive puede pasar en economías como la venezolana, que en vez de generación de ingresos, lo que ha habido es destrucción de el ingreso, y entonces obviamente eso se traduce en una economía que pierde dramáticamente su calidad de vida, ¿ok? Entonces, bueno, no los quiero complicar más.
Aquí tienen esta caída de la producción dramática, ¿ok? En términos reales, eso es lo que explica por qué en estos niveles que tenemos ahorita nuestra economía es tan paupérrima, es tan difícil, hay tanta pobreza a nivel de ingresos, porque bueno, usted puede ganar 10 millones de bolívares, pero si la comida le cuesta 40 millones de bolívares, pues usted es pobre, ¿ok? Entonces, no, de aquí en adelante, recuérdense que tenemos que hacer mucho énfasis en las variables reales, que son indicadores del quantum, y en los indicadores precios, más que en la variable valor, que es precio por cantidad, ¿ok? Entonces, bueno, esta primera parte la vamos a dar hasta aquí porque ya casi estamos terminando y cualquier duda me la manifiestan en la próxima parte.